Bendiciones, mis hermanos. Hoy es martes 21 de abril, 8 de la mañana todavía. 8 de la mañana de martes. Y recuerda que el martes ¿qué nos quita? ¿Es martes? Hoy es martes. Hoy es martes. Y dice mi esposa, ni te cases, ni te embarques. Hoy toca Segunda de Reyes capítulo 7 y capítulo 8. Estoy medio peinadito, medio extraño. Pero fíjense que esta es la continuidad o la continuación de la historia de ayer, cuando Siria sitió a Israel. Y dice que Eliseo respondió, escucha la palabra del Señor. El Señor dice mañana a estas horas, porque recuerdas que acababan de pasar lo de las mujeres que se habían comido a sus hijos o que se comieron a un hijo y el otro no. A estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Había una crisis, pues es la economía de los países, de los pueblos. Cuando hay escasez, aumenta el precio, cuando hay abundancia, baja el precio. Y Eliseo estaba profetizando un tiempo de abundancia. Y dice que el ayudante personal del rey respondió al profeta, aun si el Señor abriera ventana en los cielos, no podría suceder lo que has dicho. Pero Eliseo contestó, pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Y dice que aquí es donde empieza una historia que nos refleja acerca de la importancia de predicar el Evangelio. Así es como normalmente lo hemos interpretado o lo hemos aplicado. Pero creo que está muy, muy acorde. Mientras tanto, 4 leprosos que había a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí, ¿qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allí adentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasemos pues al campamento de los sirios, al campamento sirio, si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos vamos a morir. Porque la necesidad te hace buscar. Te hace buscar. En el 4, versículo 5. Así pues se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio, pero ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie en el campamento, los que estaban sitiando a Israel. Y fíjate que aquí es la intervención de Dios. ¿Cuándo viene la intervención de Dios? Cuando el hombre se siente superado, rebasado completamente, para poder hacer algo. Y era que el Señor había hecho, versículo 6, que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos, a los alrededores del campamento penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber, y se apoderaron de plata, ropa, oro, ropa, y luego fueron y lo escondieron. Siempre me he preguntado, ¿es la avaricia del hombre, la avaricia irracional del hombre? No lo piensan. ¿Cómo el hombre es avaricioso?
de una forma tonta, irracional. Estaban leprosos, ¿para qué querían oro? ¿Para qué querían plata? ¿Para qué querían ropa? No, no, no podían gozar de nada. Y lo escondieron. Después volvieron y entraron en otra tienda y también de allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego aquí es donde cabe la razón. Luego dijeron entre sí, no estamos haciendo bien. Aquí es cuando viene la confrontación contigo mismo, cómo estás actuando. Este siempre es una parte muy importante en la vida. Este es básico. Confrontarte a ti mismo y cuestionarte. Verte en un espejo espiritual, emocional, y no tratar de justificar lo que estás haciendo, sino de alguna forma identificar si tus sentimientos, si tus acciones, si lo que estás viviendo está dentro de lo correcto o es incorrecto. Porque muchas veces tratamos de ignorar lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro actuar. Y nos justificamos. Y no hay peor cosa que autoengañarnos. No hay peor cosa que estar únicamente argumentando a favor nuestro. Y pues claro, si yo soy el juez y yo soy quien decide si estoy bien o estoy mal, pues me voy a echar porras. Pero cuando te cuestionas sinceramente y dices, estoy actuando correcto, dicen ellos, hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Les decía que esto se ha utilizado muchas veces como una enseñanza para compartir el Evangelio, porque muchas veces tenemos nosotros buenas noticias. No estamos leprosos ya, esa es la diferencia. Pero tenemos buenas noticias. ¿Tienes tú la medicina para curar eso que le aqueja a tu vecino, o a tu hermano, o a tu amigo? Para que le compartas lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces aquí ya es donde se cumple el propósito de Dios de salvar a su pueblo. Dice que llegaron al campamento, a la ciudad de Samaria, les dijeron lo que habían visto. El rey pensaba que era una trampa. El rey pensaba que los sirios se habían escondido para que salieran y cuando salieran poder invadir la ciudad y poder matarlos. Pero uno de sus oficiales, dice el versículo 13, dijo que se envían a unos hombres en 5 de los caballos que quedan, porque ya se habían muerto de hambre, muchos se los habían comido otros. Y veamos qué pasa, si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la de los demás israelitas que quedamos aquí. Así que tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar. Y cuando siguieron, ellos siguieron, vieron el rastro de los sirios, cómo habían huido y habían dejado todo. Entonces, el rey ordenó, dice, bueno, vamos a leer el 16. Enseguida la gente salió y saqueó el campamento sirio, y conforme a lo anunciado por el Señor, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata, y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. El rey ordenó a su ayudante personal que se encargara de cuidar la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló en la puerta y murió, conforme a lo que le había profetizado Eliseo. Y luego vamos al capítulo 8. ¿Se acuerdan de la tsunamita? No sabemos exactamente en qué tiempo. Saben que la Biblia no siempre está escrita en forma cronológica. No siempre la escriben en orden de lo que pasó primero y lo que pasó después. A veces
platican historias, pero las intercalan. Entonces no se sabe en qué tiempo pasó esto, pero Eliseo platicó con la mujer tsunamita, la que lo hospedaba y la que se le murió el hijo y él oró para que resucitara. Y le dijo que iba a haber una gran hambre y que vayan ella y su familia, que se fueran a vivir a otro lado porque iba a haber una gran hambre. Y la mujer hizo lo que el profeta le dijo, se fue a vivir a otro lugar. Después regresó cuando las cosas estaban bien. Y dice que pasado este tiempo la mujer, versículo 3, regresó del territorio filisteo y fue a ver al rey para reclamar la devolución de su casa y sus tierras. Porque cuando alguien se iba, luego llegaba alguien gandaya y se adueñaba de las cosas, pero el rey tenía que poner orden y devolver las tierras a su verdadero dueño. Y el rey estaba hablando con Giesi, el criado del profeta Eliseo, pues le había pedido que le contara todas las maravillas que Eliseo había realizado. Y Eliseo estaba ahí, emocionado, contándole como si fueran películas, ¿no? La miniserie de Eliseo. Ahí estaba contando Giesi. Y en el momento en que Giesi le estaba contando al rey, versículo 5, cómo Eliseo había revivido al hijo de una mujer, llegó ésta a reclamar al rey su casa y sus tierras. Entonces Giesi dijo al rey: Majestad, esa es la mujer, y este es su hijo a quien Eliseo revivió. ¿Perdón? Eliseo. El rey hizo preguntas, versículo 6, a la mujer, y ella le contó su historia. Después el rey ordenó a un oficial de confianza que se encargara de que fueran devueltas a la mujer todas sus propiedades. Fíjate cómo nuestra vida es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque es una realidad. Lo que Dios hace en nuestra vida es una realidad, no es solamente palabritas. Esto es muy importante. El Evangelio no se trata de palabras. El Evangelio no se trata de una enseñanza bonita solamente. El Evangelio se trata de vida, de vidas. El Evangelio se trata de vidas transformadas, de vidas cambiadas. Y somos un testimonio de cómo vivía, de cómo estaba y cómo estoy ahora. Cómo estaba mi familia y cómo está mi familia ahora. El Evangelio y la palabra de Dios de eso se trata. No de religiones bonitas, no de cultos bonitos, no de reuniones bonitas, no de enseñanzas profundas que impactan y que impresionan, no de alabanzas bonitas que deslumbran por su profesionalismo. Al final de cuentas se trata el Evangelio de vidas transformadas y de vidas cambiadas. Porque como voy a ir a decirle a mi vecino, mira, busca a Cristo, y va a ver mi familia, va a decir, tu familia patas para arriba, ¿para qué quiero buscar a Cristo? Para estar como tú. Entonces, nuestra vida es un testimonio. Y muchas veces... Pero tampoco tenemos que esperarnos a que nuestra vida esté perfecta, entre comillas, para compartirles. A ver, buenos días, Rosa. Buenos días. Difiero un poco del Ifelet porque digo que tampoco debemos esperarnos hasta que nuestra vida esté perfecta, entre comillas, para compartir el Evangelio, porque pues Dios va a estar haciendo el proceso en tu vida, en tu familia y en la familia de otras personas. Sí, no me refiero a que, mi esposa lo difiere, no me refiero a que no vas a predicar el Evangelio hasta que estés bien. Me refiero a que el Evangelio tiene que estar transformando tu vida. A que el Evangelio tiene que estar cambiando tu forma de vivir, tu forma de pensar. Cuando yo era joven, era niño, siempre escuché acerca del testimonio, que demos buen testimonio, y mi mamá siempre nos decía que teníamos que dar buen testimonio.
Y siempre en aquella época se hablaba de que buen testimonio era que una persona no fumaba, no tomaba, no decía groserías, no iba a fiestas, este, y ese tipo de cosas, era honesto y como Pero yo entiendo ahora que el testimonio no exactamente es eso, sino es que tengas una vida de armonía, que tengas una vida de paz, de gozo, que tengas una vida de bendición, que vayas caminando en este ascenso, en este mejorar día a día. Y la gente lo va a notar. La gente lo va a notar, mira, cómo vivían ahora, cómo vivían antes, cómo vivían ahora. Ese para mí es el testimonio. Y ese para mí es muy importante. Porque les decía que, o sea, lo que estoy poniendo en contraposición, no sé si mi esposa lo avala o no, pero lo que estoy diciendo en contraposición de esto es que el testimonio no es, el evangelio no es una palabra bonita, no es una enseñanza bonita. El evangelio es vida transformada. De eso se trata. Bien. De eso se trata. Porque ¿de qué sirve que tengamos cultos bonitos, enseñanzas bonitas, si al final no se traduce en nuestra vida personal? Después, estamos ya casi por terminar. Fíjense que he de confesar que me siento enfermito. No sé por qué últimamente cuando mi esposo me da de cenar, me enfermo. Me enfermo y llevan 2 días que estoy bien, durante todo el día nomás llego, ceno aquí en la casa y me siento terrible, me siento mal y no puedo dormir. No sé, no puedo acusar a nadie, pero ayer me comí una simple sopita de pasta con un bolillo y no quise cenar más. Y me dio un dolor tremendo que no dormí en toda la noche. Y dice que después de esto, Eliseo fue a Damasco. Damasco era parte de Siria. Y en aquel tiempo estaba enfermo Ben-Hadad, el rey de Siria. Y el rey de Siria es curioso porque vive en una ambivalencia total de que atacan, luego no atacan, luego el Señor sana la mano y luego no lo sana, y luego lo sitia y luego ataca. Es un bambilete de la vida de Ben-Hadad. Le dijeron que había llegado el profeta, recuerda, Ben-Hadad estaba enfermo, le dijeron que había llegado el profeta, entonces le dijo al rey Asael, el rey a Asael, uno de sus siervos, toma un regalo y vete a ver al profeta y pídele que consulte al Señor para saber si sobreviviré de esta enfermedad. Asael fue a ver al profeta y le llevó regalos de los mejores productos de Damasco, cargados en 40 camellos. Fíjate, no dice aquí si Eliseo los recibió, porque ya ves que luego no le gustaba a Eliseo recibir regalos. Y dice que Ben-Hadad, rey de Siria, quien te ve como un padre, me envía a preguntarte si sobrevivirás de su enfermedad. Eliseo le dijo, sí, ve y dile que va a sobrevivir de su enfermedad, aunque el Señor me ha hecho saber que de todos modos va a morir. De pronto Eliseo se quedó mirando fijamente a Asael, lo que hizo que éste se sintiera incómodo. Luego el profeta se echó a llorar. Se le quedó viendo a Eliseo. Yo creo, híjole. Se quedó viendo y luego le dio mucha tristeza. Eliseo lloró y Asael, todo pues incómodo, le dijo, ¿por qué llora mi señor? Elías respondió, porque sé que vas a causarles daño a los israelitas, pues vas a prender fuego a sus fortalezas
a matar a filo de espada a sus jóvenes y a asesinar a sus pequeñuelos y a abrirles el vientre a las mujeres embarazadas. Asael contestó: pero si yo no soy más que un pobre perro, ¿cómo podría hacer tal cosa? Eliseo respondió: el Señor me ha hecho saber que tú vas a ser el rey de Siria. Y se va Asael con el rey, pero lo mató. Puso una toalla, le dijo el rey, ¿qué dijo? Dice que tú vas a sobrevivir. Pero ya se quedó dormidito el rey. Asael tomó un paño mojado y ahogó al rey y reinó en su lugar Asael. Luego vienen crónicas pequeñas y rápidas de algunos reyes. Viene el reinado de Joram en Judá. En el 5.º año del reinado de Joram, hijo de Acab, en Israel, Joram, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. ¿Recuerdas que Josafat y Acab eran consuegros? Y después sus hijos se llamaban Joram, los dos, y reinó un Joram en Israel, otro Joram en Judá. Y dice que Joram siguió los pasos de su papá. Y era lo mismo. Ok. Después vino el reinado de Ocosías. Esto ya lo habíamos leído. Nos está dando como el resumen. Después reinó Ocosías. Dice que en el año 12 del reinado de Joram, hijo de Acab, en Israel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar 22 años cuando empezó a reinar, y reinó en Jerusalén un año, y su madre se llamaba Atalía y era descendiente de Omri, rey de Israel. Ocosías siguió los pasos de Acab, su dinastía, y por causa de sus relaciones familiares con la casa de Acab, sus hechos fueron malos a los ojos del Señor. Ocosías se alió con Joram, hijo de Acab, para pelear en Ramot de Galat contra Asael, rey de Siria, pero los sirios hirieron a Joram, y éste regresó a Jezreel para curarse de las heridas que le había hecho a los sirios en Ramot durante el combate contra Asael, rey de Siria. Entonces Joram estaba enfermo. Ocosías fue a Jezreel a visitarlo, y aquí se termina la historia. Entonces, ¿por qué podemos extraer de este día? ¿Qué podemos dejar como enseñanza? Yo creo que lo que podemos resaltar es cómo somos un testimonio. A ver, ¿qué? Sí, perdón. Lo que podemos resaltar es que somos, uno, que Dios tiene la economía en sus manos. Eso es algo que tenemos que entender. La economía no está en manos de Trump, la economía no está en manos de Putin, ni de Zelensky, ni de todos los gobernantes de Xi Jinping de allá de China. La economía no está en manos de nadie, sino está en manos de Dios. Eso tenemos que entenderlo perfectamente. Y que de Dios viene nuestra provisión. Que Dios nos da a veces tiempos de escasez, pero también nos da tiempos de abundancia. Después también podemos resaltar de este día cómo somos un testimonio nosotros. Somos un testimonio y tenemos que trabajar siempre para que nuestra vida sea un testimonio que honre a Dios. Que nuestra vida sea un testimonio que honre a Dios, y compartir el Evangelio. No esperamos hasta que, como dice mi esposa, hasta que nuestra vida sea perfecta, pero conforme vamos avanzando, vamos compartiendo, y nuestra vida va a ser un testimonio que sea deseable la vida que tú tienes para otras personas. Y por último, vamos a resaltar cómo Dios pone reyes y quita reyes.
Hazael estaba profetizado para ser rey de Siria. No es casualidad que Trump esté en Estados Unidos o que Morena esté en México. No es casualidad nada. Al final de cuentas todo es parte de un plan y un proyecto de Dios. Pues hasta aquí vamos a terminar. Recuerda que es martes. Y el martes no te cases ni te embarques. Que Dios bendiga tu día. Que el Señor nos ayude a cumplir con todo lo que se requiere para hacer para este día. Y nos vemos aquí el día de mañana en punto de las 8. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.